100 reales. Este es el reto del video. Familia, Dios mío. O una persona trabajando en una diaria en Brasil gana en un día, el doble de lo que gana un cubano en Cuba trabajando todo el mes. Hay que buscar las ofertas, familia. Todos están a un descuento del 50%. Miren, me acaba de llamar mucho la atención este rojo. Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para mi canal Henrito para Todos. Henrito, es momento de que tú hagas algún cambio de outfit, que te compres algunas cositas. Entonces pensé, qué mejor que hacerlos a ustedes, mis suscriptores, parte de algunas compras que voy a estar haciendo en el día de hoy. ¿Cuál es el costo de la moda y la belleza aquí en Curitiba, Brasil? Eso lo vamos a averiguar en este video. Sin embargo, me he propuesto un reto. Simplemente puedo gastar 100 reales. 100 reales me parece un reto bastante interesante. Así que en estos momentos nos dirigimos hacia la calle Rua Isaac Ferreira de la Cruz, ya que aquí se encuentran varios mercaditos, varias tiendas, varias shoppies en el que podemos encontrar cosas a precios realmente económicos. Por ejemplo, esta tienda llamada Barato Manía tiene todo en oferta de un 50%. En estos momentos nos encontramos en la sección masculina, en el que todo lo que vamos a ver es para hombres. Miren estos pulóveres azules, celestes, todos a 24.99 reales, pero recuerden que todos están en oferta de un descuento del 50%. Estas pequeñas tiendas suelen ser muy recurridas precisamente porque todos buscan las ofertas. Como un joven cubano inmigrante que no lleva mucho tiempo aquí en Curitiba, Brasil, ustedes no pensarán, Henrito, tú te vas a ir para un shopping, tú te vas a ir para un centro comercial. No, Henrito, hay que buscar las ofertas, familia. En estos momentos me encuentro en esta tienda de segunda mano, si se le puede llamar, que podemos ver, se llama Barato Manía. Ahí lo dice el nombre, familia, barato. Barato es sinónimo de cubano inmigrante. Y fíjense, algo que me llama muchísimo la atención, aquí estamos viendo todos los pulóveres que hay de varones y todos están a un descuento del 50%, lo cual me parece bien interesante. Este vale 25 reales, 24.99, es decir que en realidad cuesta 12 reales, familia, 12 reales. Y miren qué belleza. Este negro de aquí me parece bien bonito, dice Eat, Sleep y Repeat, come, duerme y repite. Este de aquí también está bastante llamativo, pero el color naranja nunca ha sido mi favorito. Estos son los shorts. Familia, este lugar estaba ambientado con bastante música, así que por temas de copyright, la voz que están escuchando en estos momentos no es la original del video. Esto me llama mucho la atención, esto simplemente lo había visto en películas, que es como para amarrarse el teléfono al cuerpo y medir pues el tiempo que llevas corriendo o haciendo ejercicios. Primera vez que veo uno de estos. ¡Wow! Esto me recuerda demasiado a mi abuela, porque el color azul es el favorito de ella y siempre le han gustado las pamelas. Te extraño mucho, abuelita. Este pullover de aquí me gusta mucho porque me recuerda a mi DJ favorito, Marshmello. Familia, y hoy a mi equipo de producción lo tengo mal, porque es que son tantas ofertas, tantas variedades, que esto es para aquí, para allá, para aquí, para allá, y todo el mundo mirando como si yo fuera un loco, pero no importa. Miren, me acaba de llamar mucho la atención este rojo. Miren qué bonito. Tiene una frase muy motivadora que dice Just do it, que significa simplemente hazlo, solo hazlo, atrévete. Y creo que me va a servir mucho para esos días en los que uno está deprimido, en los que uno se siente triste. Así que just do it, y ustedes también, familia. Así que este va a ser de una motivación personal. Llega el momento más decisivo, probarme alguna de estas prendas que elegí. Vamos a ver si los kilitos que he aumentado en Brasil no me afectan. Pero recuerden, familia, que solamente puedo gastar 100 reales. Ese es el reto del video. Ahora les explicaré a todos cuánto es 100 reales. ¿Cuánto es 100 reales? Se estarán preguntando ustedes, mis suscriptores de Cuba y los que me siguen de distintas partes del mundo.
100 reales serían aproximadamente 20 dólares. Y fíjense este dato bien curioso que me dejó totalmente asombrado. 20 dólares, 100 reales, lo puede ganar un cubano, incluso recién llegado a Brasil sin tener su documentación, trabajando en lo que aquí se llaman diarias. Sin embargo, según cómo está el dólar en Cuba, un cubano gana al mes aproximadamente 10 dólares, tal y como lo están escuchando. Es decir, que un cubano o una persona trabajando en una diaria en Brasil gana en un día el doble de lo que gana un cubano en Cuba trabajando todo el mes. Fíjense que cuando yo empecé a hacer cuentas, yo me quedé loco. Eso sin sumar que con esa cantidad de dinero en Cuba, con 10 dólares, no vas a comprar ni la mitad de todo lo que puedes comprar aquí en Brasil con 10 dólares. Y hablando de esto, muchas personas, no, y que te fuiste de Cuba y ahora hablas mal del país. Yo no hablo mal del país, Cuba es mi país y yo lo amo, pero hay una realidad que solo los ciegos no quieren ver. Comienza el momento decisivo, familia, empezar a probarme estas ropas que seleccioné. Empezamos con este juego rojo, el cual me llama mucho la atención. Me gusta el pullover por su frase motivadora de Just Do It, pero para serles honestos no me siento muy cómodo, me queda bastante apretado. Sin embargo, esta segunda opción me llama mucho más la atención. A pesar de que el color es sencillo, me gusta mucho la tela, la textura y cómo me asienta. El short, para qué decirles, súper cómodo también. Quedé totalmente enamorado de este pullover negro. Indiscutiblemente este tiene que ir en mi lista de la compra, va porque va. Así que vamos a echar un bailecito celebrando que encontramos uno de los que voy a comprar. Familia, indiscutiblemente lo único que falta es el par de zapatos. Indiscutiblemente, ya he cogido 2 shorts, 2 pullovers y falta el par de zapatos. Pero recuerden que solamente puedo gastar 100 reales. Mentes económicas, familia. Esta es la parte de los calzados. 60 reales, como sabemos, están en promoción 50%, así que serían 30 reales cualquiera de estos pares de zapatos. Esto es para volverse loco. Familia, me dice profesor Henrito, ¿tú estás seguro que te va a alcanzar? Este es el reto, familia, miren. 100 reales. Este es el reto del video. Yo no me puedo pasar. Ay, Dios mío, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Tengo miedo, como dice el meme, tengo miedo. Recordemos dónde comenzó este video. Queriendo cumplir para ustedes un reto en el que no puedo gastar más de 100 reales. Familia, llega el momento decisivo. Espero no haberme pasado de esa cifra, sino aparte de un mal rato, les deberé a ustedes un reto incumplido. Thousand years later. Ay, familia, qué momento de tensión. 97.50, miren. Sigan mis videos y sigan mis consejos. Las cosas que yo hago no las hace nadie. Ay, Dios mío. Está el tiempo bastante malo, familia. Estamos en la calle Rubén Isaac Ferreira de la Cruz, una calle de aquí de sitio cercado donde se pueden encontrar muchas cosas bastante económicas. Todavía no me puedo creer, familia, que por 97 reales compré todo esto. Increíble. Gracias, Brasil. Ahora quiero ver si meriendo algo. Me dio hambrita, me dio hambre, yo no he almorzado.
Así que déjame ver qué encuentro por ahí para merendar. Esta calle Rúa Isaac Ferreira de la Cruz siempre suelen haber muchos timbirichi, como se dirían en Cuba, para merendar, pero como hoy el tiempo está malo, están todos recogidos. Así que voy a ver, tipo como una pequeña cafetería que hay por acá, a ver si qué se puede merendar aquí. Tanto yo como mi equipo de producción nos merecemos una meriendita después de todos esos precios económicos. La latica de refresco de naranja para producción, la de cola para mí, y vamos a compartir estas bolitas de cochiñas, de carne y de queso. Así que, y miren, como tenemos estuchitos de mayonesa, de mostaza, aquí los tubitos para las laticas, todo muy organizado, familia. Mi cochiña se embarró de mayonesa. Miren, familia, Dios mío. Aquí, esto no es como en Cuba, que todo lo que te echan es una pizquita de las cosas. No, aquí sí le echan cosas a lo que lleva. Ya, de pollo, miren como tiene carne. Todo eso es pollo, familia. Mosca. Ay, Díaz Canel que me quiere ver. Love can only be repaid with loss. Thank you very much. Este video puede parecer muy divertido, y sí, tanto yo al igual que ustedes mis suscriptores estoy feliz de poder disfrutar de todos estos lujos del capitalismo, pero debo reconocerles que a la vez siento mucha tristeza por mi comunidad, la comunidad joven en Cuba, donde algo tan sencillo como una ropa bonita pasa a ser un lujo inalcanzable para muchos. Ando chocho. ¿Quién en Cuba con el salario de un día se puede comprar dos mudas de ropa? Y los zapatos en Cuba están a 6.000, 7.000, 8.000 y hasta 9.000 pesos. Un par de zapatos, miren, 30 reales, familia, 30 reales. Esto es la realidad. Imagínense ustedes, esto es el capitalismo. Familia, está lloviendo, pero como yo los quiero tanto, yo estaba ahí haciendo el video. Pero voy a cerrar, familia, porque me estoy mojando. Producción se está mojando y el teléfono se está mojando. Así que familia, si llegaste hasta aquí no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video. Nosotros nos veremos próximamente en un nuevo video for my YouTube channel, Henrito para todos. No me va a tragar la pobreza.